29 de agosto de 1942. Cae la noche sobre un campo de concentración en Croacia. Los guardias están haciendo apuestas. No sobre cartas, no sobre dinero. Sobre quién puede asesinar a más prisioneros antes del amanecer. Se dice que un guardia, Petar Brzica, cortó la garganta de 1.360 prisioneros en una sola noche. Los historiadores debaten la cifra exacta, pero la historia refleja una verdad sobre este lugar. El asesinato podía convertirse en una competición. Él gana un reloj de oro, un juego de cubiertos de plata y un cerdo asado. Esto no es Auschwitz, esto no es Treblinka, este es Jasenovac, el campo de la muerte de los Balcanes del que probablemente nunca has oído hablar. Y lo que ocurrió aquí fue tan aterrador, que incluso los oficiales nazis que lo visitaron lo describieron como algo más allá de lo imaginable. Mientras el mundo conoce la maquinaria industrial de los campos alemanes, Jasenovac funcionaba de otro modo. No había cámaras de gas en cadena. No había una eficiencia calculada para el exterminio masivo. En su lugar, algo más personal, más íntimo, más brutal. Aquí en las zonas pantanosas junto al río Sava, el régimen fascista croata no solo llevó a cabo un genocidio, perfeccionó la crueldad como si fuera un arte. Inventaron cuchillos especiales, el Serbosjek, para acelerar los degüellos. Convirtieron el asesinato en deporte. Quemaron a personas vivas en los hornos de una fábrica de ladrillos, y lo hicieron todo sin supervisión alemana, gestionando su propia maquinaria de muerte. Entre 1941 y 1945, decenas de miles de personas, la mayoría de las estimaciones sitúan la cifra entre 77.000 y 100.000, murieron en Jasenovac. Serbios, judíos, romaníes, opositores políticos croatas. Cualquiera que no encajara en la visión de un Estado croata puro. El campo fue tan salvaje que los generales alemanes dejaron por escrito su horror. Tan metódico que los guardias siguieron matando hasta las últimas horas antes de la liberación. Tan minuciosamente destruido por sus propios operadores que determinar la cifra exacta de muertos sigue siendo motivo de disputa más de 8 décadas después. ¿Conoces Auschwitz? Quizá hayas oído hablar de Dachau o Bergen-Belsen. Pero Jasenovac permanece en las sombras de la historia. Apenas una nota a pie de página en los libros de texto, una polémica en los Balcanes. Un lugar donde los horrores fueron tan extremos que desafían la comprensión. Hoy vamos a descubrir qué ocurrió cuando a un régimen títere se le dio vía libre para eliminar a sus enemigos. Cuando el nacionalismo se retorció hasta convertirse en furia genocida. Cuando un campo de concentración se transformó no solo en un lugar de muerte, sino en un auténtico laboratorio de sadismo. Esta es la historia de Jasenovac, el campo que incluso los nazis temían. 10 de abril de 1941. Yugoslavia deja de existir. Tras solo 11 días de combate, las potencias del eje han aplastado al reino. Alemania e Italia despedazan el país, y de los escombros surge algo nuevo, el Estado independiente de Croacia. Pero independiente es mucho decir. No es una nación, es un invento. Un experimento fascista construido sobre la aprobación de Alemania y el beneplácito de Italia. Al frente está Ante Pavelić, líder del movimiento Ustaše, que regresa tras años de exilio en Italia para tomar el poder. Los Ustaše no son políticos. Son terroristas que han pasado la década de 1930 asesinando a funcionarios yugoslavos y poniendo bombas contra civiles. Y ahora, de repente, están dirigiendo un país. El nuevo régimen no pierde el tiempo. A los pocos días de tomar el poder, empiezan a redactar leyes. La Orden Legal para la Defensa del Pueblo y del Estado, fechada el 17 de abril de 1941, establece la pena de muerte para cualquiera que amenace
el honor y los intereses vitales del pueblo croata. Traducción: discrepar es mortal. El 30 de abril llegan más decretos, leyes raciales calcadas de las leyes de Nuremberg de la Alemania nazi. Los judíos deben llevar distintivos de identificación. Los serbios son declarados enemigos del Estado. Los romaníes son clasificados como delincuentes por nacimiento. La ideología Ustaše es directa y despiadada. Croacia debe ser étnicamente pura. Eso significa eliminar a los serbios, que representan casi un tercio de la población. El dirigente Ustaše Mile Budak expone el plan en público: matar a un tercio, expulsar a un tercio y convertir por la fuerza al catolicismo al tercio restante. Para judíos y romaníes no hay opción de conversión, solo eliminación. La violencia comienza de inmediato. El 10 y 11 de abril se arresta a destacados judíos de Zagreb y se los retiene como rehenes. Para el 15 de abril, apenas 5 días después de la creación del Estado, se abre el primer campo de concentración en Danica, en Koprivnica. En mayo, 165 jóvenes judíos, miembros del club deportivo Maccabi, son detenidos en Zagreb. Todos, menos 3, morirán a manos de los Ustaše. Para junio, una red de campos se extiende desde Gospić hasta la cordillera de Velebit y la isla de Pag. Fuentes Ustaše admiten haber enviado 28.700 personas a estos campos solo en el verano de 1941. Pero estos primeros campos son temporales, improvisados. Los Ustaše necesitan algo más permanente, con más capacidad, un lugar donde el trabajo de exterminio pueda continuar durante años. En julio de 1941, el gobierno empieza a despejar un terreno a unos 100 kilómetros al sureste de Zagreb, en una zona pantanosa donde confluyen los ríos Sava y Una. La ubicación es estratégica, aislada, rodeada de agua, perfecta para ocultar lo que ocurre dentro. El nombre del lugar es Jasenovac, y lo que están construyendo no es solo un campo, es un sistema. Una máquina diseñada no para encarcelar, sino para borrar. En agosto los primeros subcampos entran en funcionamiento. Pero esto es solo el principio. Jasenovac no es un único campo, son 5. Un enorme complejo que ocupa más de 200 hectáreas en ambas orillas del río Sava. Cada subcampo tiene una función. Cada uno sirve al sistema mayor. Krapje y Brocica se abren primero, a finales de agosto de 1941. Son instalaciones de tránsito, operativas solo 4 meses antes de cerrarse en diciembre. Son el campo de pruebas de lo que viene después. En noviembre se establece la instalación principal, el campo tercero Ciglana, la fábrica de ladrillos. En Jasenovac, propiamente dicho. Se convierte en el corazón operativo, el lugar donde empieza la verdadera matanza. En febrero de 1942, entra en funcionamiento el Campo 4, Kodara. Lleva el nombre de la región montañosa de Bosnia, donde más adelante ese mismo verano, los Ustaše arrasarán pueblos serbios enteros y enviarán a decenas de miles de campesinos a su muerte. Luego está Stara Gradiška, que comenzó en el verano de 1941 como un centro de detención política y se transforma en un campo de concentración para mujeres y niños en el invierno de 1942. El diseño es deliberado. Un muro de ladrillo de unos 2 kilómetros de longitud y 4 metros de altura rodea el campo principal. Torres de vigilancia colocadas a intervalos regulares. Alambre de espino por todas partes. Los campos no están dirigidos por alemanes, sino por la policía política croata y la milicia Ustaše, el brazo paramilitar del movimiento fascista. Rinden cuentas a Vjekoslav Max Luburić, que supervisa todos los campos de concentración Ustaše y visita Jasenovac varias veces al mes para asegurarse de que las operaciones marchan sin problemas.
Los guardias clasifican a los prisioneros nada más llegar. A los serbios se les asigna una marca azul. A los comunistas, cualquiera considerado opositor político, con independencia de su afiliación real, se les marca en rojo. Los romaníes y los judíos son registrados, al menos al principio. Pero los ustaše se dan cuenta pronto de que mantener registros crea pruebas. La documentación se vuelve irregular. Miles de personas llegan sin que su nombre se llegue a anotar jamás. Simplemente se pierden dentro del sistema. El campo tiene talleres, una tenería, instalaciones de metalurgia, secciones agrícolas. Los prisioneros trabajan jornadas de 11 horas bajo constante vigilancia ustaše. Hinko Dominik Pichili y Tihomir Kordic gestionan la asignación de mano de obra, dividiendo a los presos en 16 grupos: obreros de la construcción, ladrilleros, metalúrgicos, agricultores. Pichili azota personalmente a los internos para aumentar la productividad. Incluso las faltas menores, trabajar demasiado despacio, mostrar agotamiento, pueden acabar en ejecución por sabotaje. Pero el trabajo no es el objetivo principal. Jasenovac no es ante todo un campo de trabajo forzado. Es un centro de exterminio. Los talleres son una coartada. El trabajo mantiene con vida, de forma temporal, a algunos presos con habilidades útiles: médicos, electricistas, carpinteros, sastres. El resto vive con el tiempo contado. Entre los distintos campos se encuentran los lugares de ejecución. Granik, un embarcadero en el río Sava, donde Luburic idea un sistema que usa grúas industriales como patíbulos. Las víctimas son colgadas, se les atan pesos en los brazos, se les corta el cuello, se les abre el vientre. Después, se las empuja al río con golpes en el cráneo. La corriente se lleva los cuerpos. Gradina, justo al otro lado del Sava frente al campo principal, se convierte en el principal lugar de ejecución. Allí morirán decenas de miles de personas. Ustica, una instalación separada designada específicamente para familias romaníes. Hacia mediados de 1942, el sistema está completo. Llegada. Clasificación. Trabajo o ejecución inmediata. Para los que son enviados a trabajar, una muerte lenta por hambre, enfermedad y violencia arbitraria. Para los que van a los lugares de ejecución, eliminación rápida. La infraestructura es rudimentaria, comparada con los campos de exterminio alemanes. No hay conductos de Ciclón B ni crematorios industriales al principio, pero funciona. Y es íntegramente croata. ¿Quién diseñó esto? La cúpula de los ustaše. ¿Quién lo financió? El Tesoro del Estado Independiente de Croacia, respaldado por recursos del Eje. ¿Quién lo manejó? Fascistas croatas, fanáticos que se ofrecían voluntarios para ese trabajo. ¿Cuál era su capacidad? Ilimitada, según los documentos de la jefatura ustaše. El campo de concentración de Jasenovac, afirmaban, puede recibir un número ilimitado de internados. Aquí es donde empieza la cadena. Imagina que eres un campesino serbio en Bosnia. Es el verano de 1942. Las fuerzas ustaše y los alemanes están combatiendo contra los partisanos yugoslavos en tu región, las montañas de Kozara. Tu pueblo queda atrapado en medio. Una mañana llegan los soldados. Reúnen a todo el mundo. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Os obligan a subir a vagones de carga, tan apretados que la gente tiene que ir de pie durante todo el viaje. Algunos se cortan las muñecas durante el transporte antes que enfrentarse a lo que viene. El tren se detiene en Jasenovac. Bajas al andén. Los guardias gritan. Los perros ladran. Os separan enseguida. Hombres a un lado, mujeres y niños al otro. Aprietas la mano de tu hijo, pero un guardia os arranca y os separa. A los hombres los evalúan. Los más jóvenes y fuertes tal vez sean enviados a la fábrica de ladrillos para trabajar. Los mayores, cualquiera considerado débil, cualquiera que parezca desafiante, es mandado directamente a Donja Gradina.
el lugar de ejecución al otro lado del río. No los vuelves a ver. Las mujeres y los niños afrontan otro tipo de selección. Algunas mujeres son hacinadas en Stara Gradiška, donde las condiciones son medievales. Sin saneamiento adecuado, comida mínima. Las enfermedades se propagan rápido. Otras son enviadas a Ústica cuando los campos principales no dan abasto. Los niños son especialmente vulnerables. En Stara Gradiška se desarrollan métodos específicos para matarlos. El comandante del campo, ante Vrban, confesará después en el juicio que mató niños estampando sus cuerpos contra las paredes hasta que morían. Los testimonios describen el caso de un niño atrapado en una puerta, con la pierna aplastada, cuando Vrban la cerró a la fuerza. Luego, cogió al niño y lo golpeó una y otra vez contra la pared. En el complejo de Jasenovac hay una clínica y un hospital. Barracones donde se aísla a los prisioneros enfermos. No para curarlos, para dejarlos morir. No son instalaciones médicas reales, sino zonas de concentración de moribundos hasta que los guardias deciden rematarlos. Los presos trabajan jornadas de 11 horas, reciben raciones mínimas, una sopa aguada, algo de pan de vez en cuando, y duermen en el suelo duro de barracones abarrotados. 6 edificios para dormir, cientos de personas amontonadas en cada uno. Pero las tareas de trabajo son solo una pausa entre horrores. Los guardias llevan a cabo selecciones, espectáculos públicos en los que forman a los internos en fila y van eligiendo al azar a individuos para ejecutarlos delante de todos. Los guardias lo teatralizan, caminan arriba y abajo, hacen preguntas, observan a los prisioneros de arriba a abajo, señalan a uno, luego se lo piensan y eligen a otro. La tortura psicológica se alarga durante horas. Después se llevan a los escogidos. A veces a Granik, a veces a Gradina, siempre a la muerte. Para los prisioneros judíos, todo ocurre aún más rápido. Entre 1941 y 1943, los judíos de todo el territorio del Estado independiente de Croacia son deportados a Jasenovac. Los fusilan en lugares de ejecución cercanos, especialmente en Granik y Gradina. Unos pocos, con habilidades consideradas esenciales, se salvan temporalmente para trabajar. Pero en agosto de 1942, los Ustaše empiezan a entregar judíos a los alemanes para su deportación a Auschwitz. Unos 7.000 judíos croatas son transferidos así. La mayoría de los que se quedan en Jasenovac no sobreviven. Las estimaciones actuales sitúan las muertes judías en Jasenovac entre 8.000 y 20.000 personas. Los romaníes afrontan una eliminación sistemática. Las primeras detenciones masivas empiezan en julio de 1941. El 20 de mayo de 1942 se lanzan operaciones coordinadas para arrestar romaníes en todo el territorio. Las familias son deportadas a Jasenovac y Stara Gradiška. Al llegar, se les confiscan todas sus pertenencias. Al principio se llevan listas. Luego, se deja de registrar. Cuando el número de romaníes que llegan alcanza su máximo, en junio de 1942, los dividen. Los hombres mayores, las mujeres y los niños son enviados directamente a Donja Gradina para ser exterminados. Los hombres jóvenes van a la fábrica de ladrillos, donde mueren de hambre, sed, agotamiento y a causa de ejecuciones diarias. Solo a un pequeño número se le asignan los trabajos físicamente más duros. Entre 8.000 y 15.000 romaníes morirán en Jasenovac. Otros 16.000 perecerán en otros lugares del Estado independiente de Croacia. Los métodos de ejecución son íntimos, personales. A diferencia de las cámaras de gas de Auschwitz, diseñadas para distanciar al verdugo de la víctima, Jasenovac se especializa en la violencia cara a cara.
Los guardias matan a golpes a los prisioneros con porras y martillos. Les degüellan. Los cuelgan de patíbulos improvisados. Descuartizan a personas vivas con sierras y hachas. Y luego está el Srbošek, el corta-serbios, una herramienta especial desarrollada específicamente para Jasenovac. Un cuchillo agrícola, curvado y afilado, sujeto a un guante de cuero. Se ajusta a la mano. Con un solo movimiento, el guardia puede abrir una garganta. El diseño maximiza la eficacia y reduce el cansancio de la mano. Los guardias pueden matar a una víctima tras otra sin tener que empuñar una hoja aparte. Es el asesinato adaptado a una lógica casi industrial. El Srbošek queda tan asociado a Jasenovac que los supervivientes lo recuerdan décadas después. Hoy se exhibe en museos. Es una reliquia del genocidio. Un recordatorio de que seres humanos diseñaron herramientas específicas para hacer el matar más rápido. Pero la matanza masiva en Jasenovac va más allá de las armas de mano. En enero de 1942 empiezan las primeras cremaciones. El ingeniero croata Dominik Hinko Pichili convierte 7 hornos de la fábrica de ladrillos en crematorios improvisados. Los cuerpos, algunos muertos, otros drogados, otros plenamente conscientes, se introducen en los hornos. Los testigos afirman que prisioneros vivos fueron quemados. El olor a carne quemada flota constantemente sobre el campo. Más tarde, se construyen crematorios adicionales en Gradina. Los supervivientes relatan que también llegaron a funcionar. En Stara Gradiška comienzan los experimentos con gas venenoso. Los Ustaše prueban primero furgones de gas, utilizando ciclón B y dióxido de azufre en cámaras improvisadas. Estos métodos son irregulares, pero se usan con mujeres y niños llegados desde Jakovo. El campo principal de Jasenovac nunca desarrolla cámaras de gas plenamente operativas como las instalaciones alemanas. Los Ustaše prefieren sus métodos manuales. Para 1943, la maquinaria funciona a pleno rendimiento. Llegan prisioneros. Los clasifican. Trabajan un breve tiempo o mueren de inmediato. Sus cuerpos se queman o se arrojan al Sava. Las pruebas desaparecen río abajo. Y el proceso se repite, día tras día, durante años. Y entonces llega una noche que demuestra hasta dónde pueden llegar los Ustaše. Una noche que se convierte en leyenda. Una noche en la que el asesinato se transforma en deporte. 29 de agosto de 1942. Los guardias de Jasenovac están borrachos y aburridos. Alguien propone una apuesta. ¿Quién puede matar a más prisioneros en una sola noche? Se junta dinero, se hacen apuestas, se reúnen internos. Un guardia da un paso al frente. Petar Brzica, un fraile franciscano. Sí, un fraile. Muchos Ustaše, incluidos algunos de los que cometen las peores atrocidades en Jasenovac, son religiosos católicos. Brzica lleva su Srbošek. Está seguro de sí mismo. Y es rápido. Su apellido, Brzica, contiene Brzel, que significa rápido en croata y serbio. Una coincidencia irónica que encaja de forma horriblemente adecuada. Empieza el concurso. Los guardias avanzan entre los prisioneros de forma sistemática. Usan sus cuchillos, sus manos. Su eficacia mejora con la práctica. Brzica encuentra un ritmo, una garganta tras otra. El suelo se vuelve resbaladizo por la sangre. Los prisioneros gritan, algunos suplican. Otros están demasiado aterrados para emitir sonido. Los guardias no se detienen. Esto es entretenimiento. Al amanecer, se cuentan las cifras. Brzica ha matado a 1.360 personas. Otro participante, Ante Zrinušić, reconoce haber matado a unas 600. Mile Friganović confiesa 1.100. Friganović dará después un testimonio detallado sobre esa noche, incluyendo cómo torturó a un anciano llamado Vukašin. Le ordenó bendecir a Ante Pavelić, el líder de los Ustaše.
El hombre se negó. Friganovich le cortó las orejas. Se negó de nuevo. Friganovich le cortó la nariz. Otra negativa. Friganovich le arrancó la lengua. Luego lo mató. Los premios para el ganador lo dicen todo. Brzica recibe un reloj de oro del capellán del campo. Sí, el capellán, un religioso que no solo sabía del concurso de asesinatos, sino que participó en premiarlo. La administración del campo le entrega un juego de cubiertos de plata. Sus compañeros guardias le regalan un cerdo asado y vino para celebrarlo. Comen, brindan, celebran la matanza convertida en rutina. Uno de los participantes acabará buscando ayuda psiquiátrica. El peso psicológico de lo que ha hecho se vuelve insoportable. Pero la mayoría jamás muestra arrepentimiento. El propio Brzica, si lo hubieran capturado vivo tras la guerra, probablemente no habría demostrado ningún remordimiento. Se pierde en la historia. Su destino final sigue siendo desconocido. Pero su noche de matanza se convierte en uno de los episodios más infames de la historia de Jasenovac. Y no es un incidente aislado, es un símbolo. Jasenovac es un lugar donde la crueldad se vuelve rutina, donde los guardias compiten por ver quién es capaz de inventar la tortura más sádica, donde frailes franciscanos como Miroslav Filipovich Maistorovich, apodado Frasotona, el hermano Satán, participan personalmente en las masacres y son ascendidos por su fanatismo. La reputación de Filipovich Maistorovich es especialmente siniestra. Antes de dirigir Jasenovac, participó en las masacres de pueblos serbios, Chargovac, Motice, Drakulić, cerca de Banja Luka, en Bosnia. En el campo, los internos declararon que él mismo mató a numerosos prisioneros, incluidos niños. Su método: lanzaba a los niños por el aire e intentaba ensartarlos con un cuchillo. Los supervivientes recuerdan que falló 3 veces y acertó a la 4ª, riéndose todo el tiempo. Las madres que presenciaban aquello se derrumbaban, gritando, tirándose de los pelos. Los guardias se las llevaban para ejecutarlas. Incluso los oficiales alemanes que visitan Jasenovac quedan horrorizados. Edmund Gleis von Horstenau, representante plenipotenciario de Hitler en Croacia, recorre el campo y deja por escrito lo que ve. Lo describe como algo comparable al infierno de Dante. En sus informes a Berlín escribe que los Ustaše se han vuelto locos de remate. Presencia las consecuencias de una masacre en Kruikbenibok, donde los Ustaše han asesinado a cientos de vecinos. Describe el cuerpo de una mujer en el río Sava, con los ojos arrancados y una estaca clavada a través de sus genitales. Calcula que no tendría más de 20 años. Por todas partes, los cerdos devoran cadáveres sin enterrar. Otro general alemán, Hermann Neubacher, escribirá más tarde sobre las afirmaciones Ustaše de haber matado a 1 millón de serbios. Llama a esa cifra bravuconería exagerada, pero estima 750.000 muertes. El hecho de que funcionarios alemanes, arquitectos del Holocausto, consideren excesivos los métodos croatas dice todo lo que hay que saber sobre la brutalidad de Jasenovac. Las autoridades de la Iglesia Católica también llegan a saberlo. El arzobispo Aloksije Stepinac recibe informes. El sacerdote Jure Paršić visita Jasenovac y después le cuenta a Stepinac con detalle lo que ha visto. Stepinac, según se cuenta, derrama una lágrima. En febrero de 1943, después de que 7 sacerdotes católicos eslovenos sean asesinados en Jasenovac, Stepinac escribe a Ante Pavelić calificando el hecho de mancha vergonzosa y crimen que clama al cielo. Como todo, Jasenovac es una mancha vergonzosa para el Estado independiente de Croacia. Monseñor Agustín Juretic, un teólogo católico muy bien conectado, escribe en junio de 1942. El campo de concentración de Jasenovac es un auténtico matadero. No habéis leído en ninguna parte, ni siquiera bajo la GPU o la Gestapo,
cosas tan horribles como las que cometen los Ustashi. La historia de Jasenovac es la página más negra del régimen Ustacha, porque allí se ha matado a miles de hombres. Las condenas religiosas no frenan la matanza. Si acaso Jasenovac acelera. Para 1943 funciona a plena capacidad. Llegan nuevos prisioneros sin parar. El río Sava se lleva las pruebas. Y los Ustache, envalentonados por su impunidad, continúan. Pero la guerra está cambiando de signo. Las potencias del eje empiezan a perder terreno. Italia se derrumba y cambia de bando. En Yugoslavia, la resistencia partisiana dirigida por Josip Broz Tito se fortalece día a día. Ciudades que antes estaban firmemente bajo control Ustaše pasan a ser territorio disputado. Las líneas de suministro se quiebran. El Estado independiente de Croacia, siempre un títere, siente cómo le cortan los hilos. En Jasenovac, las autoridades perciben que se acerca el desenlace. A principios de 1943 empiezan a quemar archivos, fichas de registro, órdenes de ejecución, documentos administrativos del campo. Todo lo que pueda servir para documentar sus crímenes va al fuego. Durante años habían guardado pruebas, catalogando meticulosamente parte de sus atrocidades. Ahora lo destruyen todo. Si no pueden controlar el relato, lo borrarán. La quema de documentos crea un problema que dura hasta hoy. ¿Cuántas personas murieron en Jasenovac? Sin registros completos, los historiadores dependen de estimaciones basadas en censos, testimonios y documentación fragmentaria. Los Ustaše se aseguraron de que nunca se pudiera conocer una cifra exacta. Pero la matanza no se detiene. Al contrario, el ritmo aumenta. Los Ustaše saben que su tiempo se acaba. Redoblan sus esfuerzos. Llegan más prisioneros de las regiones que el régimen va perdiendo. Más ejecuciones en Gradina. Más cuerpos en el río. El Serbosjek no descansa. Dentro del campo empieza a gestarse la resistencia. Algunos internos, al darse cuenta de que la muerte es segura tanto si se rebelan como si no, comienzan a organizarse. Roban comida. Sabotean discretamente maquinaria. Se comunican con los partisanos fuera del campo cuando surge la oportunidad. Un pequeño grupo que trabaja en la tenería recibe ayuda de un Ustaše llamado Dr. Marin Jursiv y de su esposa, que les proporcionan información y apoyo. Por ese gesto de conciencia, ambos son descubiertos y ahorcados por orden del comandante del campo, Dinko Šakić. Cualquier guardia sospechoso de mostrar compasión hacia los presos se arriesga a ser ejecutado. Se producen otros pequeños actos de humanidad. Un Ustaše llamado Vladimir Kupić salva a un interno llamado Borislav Seba. Algunos civiles que se cruzan con prisioneros en trabajos fuera del campo muestran cierta bondad. Ofrecen comida, agua, algunas palabras de ánimo, pero son excepciones. El sistema, en conjunto, sigue siendo implacable. A finales de 1944, la situación se vuelve desesperada para los Ustaše. Las fuerzas aliadas avanzan por Europa. Los ejércitos soviéticos llegan desde el este. Los partisanos de Tito controlan grandes zonas de Yugoslavia. El Estado independiente de Croacia se está desmoronando. Pero en Jasenovac, la maquinaria continúa. El campo se convierte en un almacén de prisioneros capturados en territorios en retirada. En algunos casos ni siquiera se les procesa. Son llevados directamente a Gradina y fusilados. A comienzos de 1945, mientras las unidades partisanas se acercan, el campo entra en su fase final y más horrible. Los Ustaše deciden borrar todas las huellas, no solo documentos, todo. Exprimen el campo al máximo, matando al mayor número posible de prisioneros que aún quedan. Las mujeres y los niños que han sobrevivido años en Stara Gradiška son conducidos a la muerte. A los hombres se les fusila.
Los crematorios funcionan sin descanso. A mediados de abril de 1945, solo quedan vivos unos 1.100 prisioneros varones en el campo principal de Jasenovac. Entre 700 y 900 mujeres siguen en Stara Gradiška. El 21 de abril, los Ustaše matan a todas las mujeres. La masacre dura horas. Cuando termina, los guardias regresan al campo principal. Los hombres que quedan tienen claro lo que viene. Se enfrentan a una elección: morir sin hacer nada o morir luchando. De una forma u otra, la muerte es segura, pero al menos luchar ofrece una posibilidad, por remota que sea, de escapar. La noche del 21 al 22 de abril toman una decisión: se van a rebelar. 22 de abril de 1945. Faltan pocas horas para el amanecer. En Jasenovac, aproximadamente 1.000 prisioneros se preparan para lo imposible. No tienen armas, están hambrientos y exhaustos. Los guardias tienen fusiles, perros, focos, pero quedarse significa ejecución segura. Rebelarse significa una oportunidad. La decisión no es unánime. 600 prisioneros se suman al levantamiento. 473 deciden quedarse, quizá esperando que los partisanos lleguen a tiempo, quizá demasiado agotados para intentarlo. Es un cálculo hecho en el infierno. ¿Qué muerte es preferible? Los 600 se lanzan contra los guardias. Estalla el caos. Los focos iluminan todo el recinto. Los guardias abren fuego. Sueltan a los perros. Los prisioneros corren en todas direcciones, desesperados por alcanzar el perímetro, superar el muro, escapar hacia los pantanos de alrededor. Algunos llegan al alambre, algunos lo cruzan. La mayoría no. Los Ustaše los cazan de forma sistemática. A los que atrapan los fusilan en el acto. A algunos los arrastran de vuelta para ejecuciones más ejemplarizantes. La matanza continúa durante la noche y hasta la mañana. Cuando sale el sol, 520 de los 600 rebeldes están muertos. Solo 80 consiguen huir al campo abierto. Algunos de esos 80 sobrevivirán a la guerra. Otros serán cazados en los días siguientes. Para los 473 que decidieron no rebelarse, no hay piedad. Los guardias los matan a todos ese mismo día. Luego se ponen a destruir el propio campo. Colocan explosivos. Los puestos de vigilancia, las salas de tortura, los barracones, el horno de Pichili. Todo queda preparado para volar por los aires. Los Ustaše prenden fuego a los documentos que aún no han quemado. Rompen maquinaria. Derriban edificios. El objetivo es borrar todo rastro. Si los partisanos no encuentran nada, no podrán demostrar nada. La demolición lleva días. Los incendios arrasan el recinto. Los muros se derrumban. El olor a humo y muerte lo impregna todo en los pantanos. Los Ustaše huyen hacia el oeste, con la esperanza de llegar a Austria o Italia antes de ser capturados. Muchos lo conseguirán. Algunos pasarán décadas escondidos. Otros escaparán a Sudamérica, principalmente a Argentina, donde vivirán con identidades falsas. Unos pocos acabarán enfrentándose a la justicia. La mayoría no. El 2 de mayo de 1945, las fuerzas partisanas llegan a Jasenovac. Lo que encuentran son ruinas, restos humanos esparcidos por el terreno, hollín y ceniza, estructuras aún humeantes. El río Sava sigue arrastrando cuerpos. El aire apesta a podredumbre y quemado. Los partisanos empiezan a documentar lo que pueden. Fotografían la destrucción. Recogen testimonios de los pocos supervivientes que salen de sus escondites en las aldeas cercanas. Empiezan a excavar. En una fosa común encuentran 189 cadáveres, la mayoría con el cráneo destrozado. Entre ellos, 51 niños menores de 14 años. Pero un examen forense completo es imposible.
La destrucción del campo es demasiado total. Los Ustaše han hecho bien su trabajo. En los meses siguientes, las autoridades partisanas usan las ruinas del campo como lugar de trabajo forzado, llevando allí a prisioneros de guerra alemanes, croatas, eslovenos y chetniks para extraer materiales de construcción. Desmontan el muro de ladrillo de 2 kilómetros de largo y 4 metros de altura que rodeaba la instalación. El lugar se degrada aún más. Las pruebas quedan aún más comprometidas. A finales de 1945, Jasenovac está prácticamente borrado del mapa. Lo que queda es testimonio, memoria y los fantasmas de decenas de miles de personas que murieron allí. La cifra flota en el aire, como humo. ¿Cuántos murieron en Jasenovac? En noviembre de 1945, el Comité Nacional de Croacia del gobierno yugoslavo investiga. Estima entre 500.000 y 600.000 víctimas. Esa cifra será oficial durante décadas. La cita el Centro Simon Wiesenthal. La usan académicos israelíes hasta 1990. Entra en los libros de texto, en los memoriales, en la memoria colectiva. Pero la cifra se disputa. En los años 80, investigadores serbios hablan de cifras aún mayores, 700.000 hasta 1 millón. El director del Museo de Víctimas del Genocidio de Belgrado, el doctor Milan Bulajic, sostiene que entre 700.000 y 1 millón murieron solo en Jasenovac. Antun Miletic, director del Archivo Militar de Belgrado, afirma 1.100.000. Después, tras la desintegración de Yugoslavia, el péndulo se mueve bruscamente en la otra dirección. Los nacionalistas croatas minimizan el número de muertos. En 1991, la nueva comisión del gobierno croata para la determinación de víctimas de guerra y posguerra registra solo 2.238 víctimas en Jasenovac. Solo 293 víctimas judías en toda Croacia. El jefe de la comisión, Vice Vukojevic, llega a afirmar más tarde que el campo de Jasenovac fue gestionado por judíos. Eso no es revisión histórica, es negación. Negacionismo del Holocausto aplicado a los Balcanes. La verdad, según establece la investigación moderna, está entre los extremos. El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos estima que los Ustaše asesinaron entre 77.000 y 99.000 personas en Jasenovac. El Memorial de Jasenovac, usando documentación recopilada hasta marzo de 2013, ha reunido los nombres de 83.145 víctimas, 47.627 serbios, 16.173 romaníes, 13.116 judíos, 4.255 croatas, 1.128 musulmanes bosnios y 266 eslovenos, entre otros. De ellos, 20.101 son niños menores de 14 años. 23.474 son mujeres. No son cifras abstractas. Son personas, familias, comunidades enteras. Un padre agarrando la mano de su hijo antes de que los separen para siempre. Una madre viendo cómo los guardias estrellan a su bebé contra una pared. Una joven con los ojos arrancados, violada con una estaca, arrojada a un río. Un anciano torturado por negarse a alabar a su asesino. Miles de familias romaníes que llegan juntas y mueren juntas. Comunidades judías que habían vivido en Croacia durante siglos, borradas en cuestión de meses. La polémica sobre las cifras cumple varias funciones políticas en los estados surgidos tras Yugoslavia. Para los nacionalistas serbios, cifras más altas alimentan un relato de victimismo y el resentimiento contra Croacia. Para los nacionalistas croatas, cifras más bajas minimizan los crímenes Ustaše y abren la puerta a rehabilitar símbolos fascistas. Ambas posturas deforman la verdad al servicio de una ideología. Pero tanto si murieron 80.000 como 100.000 personas en Jasenovac,
la realidad fundamental no cambia. Fue un genocidio, sistemático, deliberado, diseñado por el régimen Ustaše con un entusiasmo que escandalizó incluso a los nazis. El Estado independiente de Croacia asesinó entre 320.000 y 340.000 personas de origen serbio durante su existencia. Mató aproximadamente a 32.000 judíos. Eliminó a unas 26.000 personas romaníes. Estas muertes ocurrieron en campos, en aldeas, en masacres, en marchas forzadas. Jasenovac fue el mayor lugar de exterminio, pero formaba parte de una campaña más amplia de limpieza étnica. Tras la guerra, la mayoría de los culpables escapan. Ante Pavelić huye a Austria, luego a Italia y después a Argentina. Vive allí bajo protección del Vaticano hasta su muerte en 1959. Vjekoslav Max Luburić, comandante de todos los campos Ustaše, escapa a España. Vive abiertamente hasta 1969, cuando un agente yugoslavo lo asesina. Dinko Šakić, uno de los últimos comandantes de Jasenovac, huye a Argentina, donde vive durante décadas. Pero en 1998, Šakić es localizado por el cazador de nazis Efraim Zurov y el periodista Jorge Camarasa. Lo exponen en la televisión argentina. Es extraditado a Croacia y juzgado. Durante el juicio no muestra el menor arrepentimiento. «Estoy orgulloso de lo que hice y lo volvería a hacer», declara. «Lamento que no hayamos hecho todo lo que se nos imputa, porque si lo hubiéramos hecho, hoy Croacia no tendría problemas. No habría gente para escribir estas mentiras». Es declarado culpable y condenado a 20 años de prisión. Muere en la cárcel en 2008, el último comandante de un campo de concentración en ser juzgado. Miroslav Filipovich Majstorović, Frasotona, es capturado por las fuerzas comunistas yugoslavas. Lo juzgan y ejecutan en 1946. Durante el juicio, intenta cargar toda la responsabilidad sobre Luburić, alegando que solo obedecía órdenes. Los serbios deben ser exterminados sin piedad, dice que le ordenó Luburić. El tribunal no se deja convencer. Lo ahorcan. La mayoría de los guardias nunca responde ante la justicia. Se mezclan con las sociedades de posguerra. Cambian de nombre, se mudan, forman familias. Algunos llegan a viejos con sus secretos intactos. Sus víctimas siguen en fosas comunes o reducidas a cenizas. En los años 60, Yugoslavia construye un complejo conmemorativo en Jasenovac, una escultura de hormigón en forma de flor, un museo, un espacio de recuerdo. Pero el lugar está politizado desde el principio. Durante la era de Tito, el énfasis se pone en las víctimas del fascismo sin especificar etnias, restando importancia al componente específicamente antiserbio de gran parte de la matanza para mantener la unidad yugoslava. Tras la desintegración de Yugoslavia y la independencia de Croacia, el lugar se convierte en un espacio disputado. Los nacionalistas lo vandalizan. Las conmemoraciones anuales se transforman en campos de batalla políticos. En los últimos años, Croacia ha dado algunos pasos para afrontar esta historia. El gobierno reconoce los crímenes de Jasenovac. El memorial organiza programas educativos. Van grupos escolares. Los historiadores investigan. Pero, si esta historia te ha emocionado, te ha hecho pensar o te ha ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial con otros ojos, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad en crecimiento. Suscribirte no es solo hacer clic. Es una forma de apoyar más relatos poderosos, más voces olvidadas y más verdad sobre el pasado. Así que si crees que estas historias importan, dale al botón de suscribirse y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no te olvides de dejar un comentario. Los leemos todos y nos encanta saber lo que piensas. Hasta la próxima
Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.